Fui policía por muchos años. Desde niño tuve ese sueño, que se volvió obsesión. Yo no jugaba con carritos ni con balones, jugaba a ser policía. Y cuando cumplí la mayoría de edad, apliqué en la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Para disgusto de mi padre y preocupación de mi madre, me aceptaron y empecé a patrullar las calles de Monterrey muy joven. Primero en el turno diurno. Luego de cumplir unos años, me cambiaron al turno nocturno. Puedo contar tantas cosas atroces, pero esta vez me enfocaré solo en las cosas paranormales que viví y que fueron parte importante de mi decisión de retirarme del cuerpo policíaco. Tal vez no recuerdo las fechas o la hora exacta, pero lo que les cuento es verdadero. No sé ahora. En ese tiempo nos cambiaron de jurisdicción y a veces patrullaba en Guadalupe o en Apodaca, pero casi siempre en Monterrey. Durante esos años, lo más aterrador que recuerdo haber vivido no tiene nada que ver con los peligros de ser policía. Tiene que ver con lo paranormal. Quiero decir que ser policía no era como yo me lo imaginaba de niño. Ahí conocí lo que es enfrentarse al peligro, lo que se siente tener miedo. Conocí las drogas, las armas y lo terrible que es perder a los compañeros. Siempre he sido muy supersticioso. Creo mucho en los fantasmas, en brujas. No creo en los vampiros, pero siempre traigo un crucifijo que me regaló mi madre para mi protección. Cuando me tocaba hacer una detención o estar en un enfrentamiento, primero buscaba a ver si traía el crucifijo. Y así me sentía confiado, porque todos los días que fui policía viví el peligro. Y creo que Dios siempre me cuidó. Lo que me tocó vivir a lo largo de estos años de ser policía, tal vez es muy conocido aquí en Monterrey, pero si eres de otra ciudad, ahora te cuento la historia. Quiero empezar diciendo que cuando me cambiaron al turno nocturno, hubo un reporte de robo cerca de una bodega abandonada, donde todos, menos yo, sabían que espantaban. Cuando llegamos se bajaron mis dos compañeros. Yo solamente me quedaría en la patrulla a vigilar. Me dijeron que si tardaban más de 10 minutos, entrara a buscarlos. Resulta que el presunto ladrón se había metido a esa bodega. Era una construcción muy vieja, totalmente a oscuras y obviamente abandonada. Entraron mis compañeros y pasaron más de 10 minutos y no se veían. Yo bajé de la unidad y empecé a revisar los alrededores. No teniendo otra opción, entré a ese lugar. Era un lugar frío, tenía miedo, pero mis compañeros estaban de por medio, así que caminé hasta lo más adentro que pude. Solamente se escuchaban mis pasos. Revisé por todos lados con mi linterna, pero no había rastro de ellos. Cuando regresaba, escuché el ruido que produce una pelota, y enseguida miré la silueta de un niño correr y esconderse debajo de unas escaleras. Esto no tenía sentido, ya que eran altas horas de la noche. Además, esa bodega estaba muy apartada de las colonias. Y sí, me puse muy nervioso. Solamente pregunté quién estaba ahí, pero nadie respondió. Decidí salir y cuando caminé de regreso, se escucharon algunas risas de niños. Antes de salir, me rebotaron la pelota en la espalda. Me asusté tanto que quería correr hacia la salida, pero no reaccionaba. Solamente caminé, sin voltear. Detrás de mí salieron mis compañeros. El ladrón se había escapado. Esa fue la primera vez que tuve una experiencia paranormal. Ya pasado el tiempo, en una ocasión patrullando ya muy noche junto con dos compañeros, recibí por radiofrecuencia la orden de ir a la estación de policía, que se encuentra junto al Parque Alamey, en la colonia Vidriera, a identificar al ladrón que presuntamente se trataba del mismo que se nos había dado a la fuga la noche de los niños. Durante el trayecto, mi compañera, que se llamaba Noemí, me preguntó que si sabía lo que ahí pasaba, y le dije que no, que me contara. Se puso muy seria y empezó diciendo que esa estación estaba embrujada,
que años atrás, alrededor de los 90s, todavía no estaba la estación, era solo un parque, pero fue considerado maldito por lo que ahí ocurrió. Me dijo que una joven perdió la vida en ese parque. Un hombre, al parecer su pareja, fue el agresor, y a partir de esa fecha se empezaron a escuchar lamentos. Además, dice la gente que en la noche se aparece la mujer. Después, cuando pusieron la estación, cuentan los compañeros que empezaron a suceder cosas paranormales. Hasta el día de hoy se mueven las cosas en las oficinas, dicen que tocan las puertas de los baños y a veces se escuchan gritos. Pero el comandante encargado de la delegación es muy escéptico. Además, no permite que nadie hable de fantasmas ni muertos durante su turno. Así que eso es un secreto a voces. En ese momento, llegamos a la delegación y terminó la plática. Sería como las 2 de la mañana. Estacioné la patrulla y me dirigí a las oficinas. Cuando iba caminando, escuchaba que me chistaban. A veces volteaba, pero no veía a nadie. Pensé que sería cualquier persona. No tendría que ser precisamente un fantasma. Después de unos minutos regresé a la patrulla. Cuando nos retirábamos del lugar, pasamos por el parque y miré a una mujer de blanco. No dije nada a mis compañeros. Solo la miré de reojo. Era una joven que estaba en medio del parque y parecía que nos seguía con la mirada. Su vestido color blanco estaba manchado de rojo. Aunque pasamos prácticamente enfrente de ella, mis compañeros parecía que no la miraban. Se comportaron como si no estuviera ahí, o tal vez solo yo podía verla. Lo que restó del turno solo fue rutina, para lo que a un policía le parece normal. Ya saben, patrullar, revisar sospechosos y cosas de todos los días. Cuando regresé a mi casa ya por la mañana, desayuné ligero y me fui a dormir. Sería por la sugestión, pero empecé a tener un mal sueño y me costó trabajo dormir. A partir de ese día empecé a sentirme nervioso durante mi turno de trabajo. Tal vez mi compañera lo notó y empezó a platicarme todo lo que se contaba de aparecidos y lugares embrujados en la ciudad. Siempre que pasábamos por un lugar así, supuestamente embrujado, Noemí me platicaba la historia. Por ejemplo, la casa de los tubos, donde espantan y dicen que en medio de la noche se aparece una niña que ahí falleció. Cuenta la gente que también se escucha un fuerte lamento y la niña le grita a su papá y le pide que no la deje sola. O la casa de Aranberry, donde mataron a unas mujeres, madre e hija, y por las noches se escuchan gritos de agonía y se miran espíritus rondar por toda la casa, y muchas personas han sido asustadas en ese lugar. También lo que pasa en la Clínica 25 del Seguro Social, donde se cuenta que un piso entero se encuentra cerrado por todas las manifestaciones que ahí pasan. Compañeros policías les ha tocado ver cómo se abren solos los elevadores y muchas cosas más. Así pasábamos las noches vigilando y escuchando historias de terror que mucha gente conoce y cuentan aquí en Monterrey. Una noche, haciendo nuestro recorrido ya pasada de la 1, recibimos un reporte de una riña con tentativa de 1072 en el barrio antiguo, muy cerca de la Macroplaza. Era en el Callejón del Diablo. Ya lo había escuchado, pero nunca había pasado patrullando en la noche por ahí. Cuando llegamos, al ver las torretas, corrieron las personas para todas partes. Pedí apoyo y nos bajamos a investigar. Los vecinos del lugar cerraron sus puertas y alcancé a ver una silueta que entró en una casa abandonada, realmente muy antigua, y decidí ir tras ella. Cuando estuve frente a la casa, empecé a ponerme nervioso por la adrenalina. Encendí mi linterna y saqué mi arma. Era un ambiente muy pesado. De pronto, se escucharon unos lamentos que salían de esa casa. Pensé que tal vez sería una persona herida.
así que decidí entrar. Antes de hacerlo, volteé para la patrulla. Se escuchaba el sonido de la radio y me llegaban las luces azules y rojas de las torretas. Mi compañera ya venía hacia donde yo estaba y la esperé. Le pedí que me cubriera y entré por una ventana. Se escucharon los lamentos de nuevo y supe que sí había una persona herida. Caminé lentamente y dirigí la linterna de un lado para el otro. En un rincón de la casa estaba una mujer hincada. Su larga cabellera cubría su cara. Entonces le pregunté en 2 ocasiones si estaba herida, pero no obtuve respuesta. Cuando caminé hacia ella, de repente azotaron una puerta. Por inercia y sobresaltado, alumbré hacia el lugar donde vino el ruido. Era otro cuarto, pero la puerta estaba abierta. Cuando alumbré de nuevo hacia donde estaba la mujer, ya no había nadie. Empecé a decir que era la policía, que si había alguien, pero todo era un silencio sepulcral. Revisé toda la casa sin resultado, así que decidí salir. De repente, se escuchaban algunos ruidos. Alumbraba, pero no se veía nadie. Ya estando afuera, me reuní con mi compañera Noemi, quien estaba espantada, llena de nervios, y me dijo que nos subiéramos a la patrulla, que ahí me contaría. Avisé por radio que ya no era necesaria la ayuda, que no había ninguna novedad. Dimos algunas vueltas y nos retiramos de ahí. Ya lejos de aquel tenebroso sitio, me platicó mi compañera que había visto una mujer de blanco, a la cual no se le veía la cara por su larga cabellera, que cuando pidió que se identificara, volteó a verla y aterrada, miró cómo esa mujer tenía la cara de la muerte. Me dijo, todavía tartamudeando un poco, que se quedó paralizada de la impresión, sin saber cómo, de un momento a otro se le desapareció la mujer, escuchándose un lamento terrible. A partir de ese día, tratábamos de evitar patrullar por ahí, ya que la última vez que pasamos por Barrio Antiguo, se nos atravesó un fantasma. La cosa estuvo así. Íbamos por la calle a una velocidad moderada, cuando en un parpadeo, una mujer apareció a mitad del camino. Alcancé a frenar antes de golpearla y en cuanto nos bajamos a preguntarle si estaba bien, se fue volando. Es nuestro trabajo, pero les digo que los policías somos personas normales. Conozco algunos compañeros que le tienen fobia a las arañas y otros a los payasos. Pero hay que vencer todo eso para cumplir con nuestro deber, que es proteger y servir. En una ocasión, patrullando en Guadalupe por la carretera a Villa Juárez, en la unidad, aparte de mi compañera Noemí, venía otro agente que le llamaban el perro. No recuerdo su nombre, ya que todos nos acostumbramos a llamarnos compañeros. Por radio recibimos un reporte extraño que no tenía mucho sentido. Hablaban de un demonio o algo así. La verdad no recuerdo. Antes de que se cortara la transmisión por radio, alcanzamos a escuchar la ubicación. Era en Guadalupe. Cuando llegamos al lugar, ya había varias patrullas y los compañeros murmuraban cosas extrañas. Nos bajamos de la unidad y caminamos rumbo a la casa, alumbrándonos con las linternas. Mientras avanzábamos por la casa, se sentía un ambiente extraño, denso e incómodo. Las paredes estaban llenas de símbolos y algunos pentagramas. En una de las paredes decía "Dios está muerto", además de otras frases. Llegamos hasta donde estaban varios compañeros rodeando a otro y preguntamos qué era lo que había pasado. Ahí nos explicaron. El compañero había ido a atender un reporte de gente haciendo ruidos y cosas extrañas en el interior de la casa. Era la 6ª vez que recibía un reporte así en los últimos 3 días. Ese fue el motivo que fuera a meterse a la casa.
En cuanto entró, se dio cuenta que estaban llevando a cabo un ritual. Con arma en mano, exigió a los invasores que abandonaran la propiedad. Las 3 personas que estaban ahí voltearon a verlo. Cuenta el compañero que los rostros de esas personas tenían expresiones inhumanas. Él insistió con firmeza, pero esa gente hizo caso omiso a la orden. Uno de ellos levantó un cuchillo y dio unos pasos en dirección al compañero. Él inmediatamente, como intento disuasorio, dio un par de tiros hacia arriba. En ese momento, los rostros de los 3 tipos volvieron a parecer normales y salieron corriendo. El compañero pidió apoyo a una patrulla cercana, y en lo que llegaba, se puso a inspeccionar el área donde esta gente estaba haciendo el ritual. Dijo que había un polvo negro formando un círculo, y en cuanto lo pisó, perdió el conocimiento. Un par de minutos después llegó la otra patrulla. Los policías entraron a la casa. Llegaron hasta donde estaba el compañero y lo vieron parado en una esquina de la habitación. Estaba con la cabeza agachada y decía algunas cosas raras. Ellos le hablaron y le preguntaron si estaba bien. En ese momento, él se volteó y les apuntó con su arma. Los 3 se dieron cuenta que él tenía los ojos en blanco. Claramente algo no estaba bien. 2 de ellos empezaron a caminar hacia él muy despacio, mientras le hablaban y le decían que se calmara, que bajara el arma. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, lo sujetaron de los hombros entre los 2, lo obligaron a soltar el arma y trataron de someterlo, pero no podían con él. Tenía una fuerza sobrehumana. Fue entonces que pidieron apoyo por radio. Ese mensaje frenético fue el que mis compañeros y yo escuchamos, y que por eso acudimos al lugar. Uno de los primeros en llegar traía consigo una medalla de San Benito. Él, siendo fiel creyente del santo, y viendo que aquello claramente era una posesión, se quitó su medalla y se la impuso en la frente, mientras le rezaba un Padre Nuestro. Así estuvo hasta que el compañero recobró la conciencia. Posteriormente se llevaron al compañero para su debida revisión. Nos retiramos del lugar después de eso. Cuando me subí al vehículo caí en cuenta que ya no traía mi crucifijo. No me di cuenta en qué momento se me cayó, pero bajé a buscarlo. Les dije a mis compañeros que iba a regresar por él, que no tendrían que acompañarme si no querían. De nuevo, pero más nervioso que la primera vez, caminé hacia la habitación en la que habíamos estado. Desde el primer momento en que entré, empecé a sentir que alguien me observaba. Constantemente volteaba para todos lados porque me parecía mirar sombras, al mismo tiempo que alusaba el piso buscando mi crucifijo. Era un ambiente tan pesado y tan incómodo que podría jurar que ahí estaba el diablo vigilándome. Me encontraba muy tenso, temiendo que en cualquier momento alguna fuerza desconocida me atacara. De pronto miré mi crucifijo y lo levanté. Respiré aliviado y caminé rumbo a la salida sin hacer ruido. Cuando salí, no quise voltear para atrás. Con el corazón latiendo al 100, por fin abordé la patrulla y nos fuimos de ese lugar a seguir con nuestro trabajo. La casa del diablo es un lugar peligroso. No sé cómo puede estar sin protección, exponiendo a cualquier curioso de caer en las garras del diablo, como le pasó a nuestro compañero. Todo esto que les cuento es parte de lo que vivimos diariamente todos los policías. Además de enfrentarnos al peligro, tenemos que vivir situaciones paranormales, las cuales la mayoría de las veces no se nos cree. Después, en una ocasión, me tocó apoyar a un compañero allá por una colonia a orillas del Cerro de la Silla. Serían como las 4 de la mañana. Andábamos persiguiendo a unos vagos que nos habían aventado piedras y corrieron, perdiéndose por esos caminos oscuros y sin pavimentar.
Avanzábamos fanaleando las veredas para ver si encontrábamos alguno de esos malvivientes, cuando miramos que alguien venía corriendo hacia nosotros, gritándonos que lo ayudáramos. Para nuestra sorpresa, era un compañero policía el que nos pedía apoyo. Nos detuvimos y después de que se identificó y saber que sí era policía, se subió a nuestra patrulla. Nervioso, nos dijo que arrancáramos rápido y nos empezó a contar lo que le tocó vivir. Nos platicó que él y otro compañero andaban haciendo un rondín a las faldas del Cerro de la Silla, cuando su unidad se apagó por completo. Fue una falla eléctrica que no pudieron arreglar y quedaron completamente a oscuras. Según nos comentó, era muy extraño, ya que no funcionaba nada sin motivo aparente. Cuando bajaron de la unidad se escuchaban varios silbidos y muy cerca de donde ellos estaban. Las luces de algunas casas se podían distinguir como a unos 500 metros. Después de una hora de intentar de todo, decidieron regresar caminando. Era un lugar solitario y estaban bastante lejos. Solamente se alumbraban con sus linternas, ya que era una noche nublada. Empezaron a moverse por el camino de terracería, resignados, ya que no podían hacer otra cosa. Pero a pesar de estar acostumbrados a diferentes situaciones, sentían algo extraño en el ambiente, algo que les hacía sentir que las cosas no iban bien. Habrían avanzado como unos 300 metros, cuando pasó una sombra volando por enfrente de ellos. Policías al fin y acostumbrados a reaccionar, sacaron sus armas pero no se veía nadie. Segundos después sintieron que pasó por detrás de ellos. Se notaba muy nervioso y cuando nos dijo que en medio de la oscuridad se escuchaban algunas risas, así que eso ya no era una situación normal. Llenos de nervios, empezaron a correr sintiéndose perseguidos sin saber por quién. Con terror, se dieron cuenta que ya no nada más era una cosa de esas la que los perseguía. Ya eran varias. Solo escuchaban los matorrales que se movían cuando avanzaban esas sombras rápidamente a la par con ellos. Con voz temblorosa nos contó que su compañero empezó a rezar. Aunque no se considera una persona miedosa, estuvo a punto de entrar en una crisis. Una de esas sombras persiguió a su compañero, quien corrió hacia otra parte perdiéndolo de vista, y que él corrió sin parar hasta encontrarnos, que no lo podría asegurar, pero que él creía que eran brujas. Cuando dijo eso se sintió un golpe en nuestra patrulla, como si algo pesado nos hubiera caído encima del techo. De verdad nos sobresaltamos. Quise frenar, pero aquel policía que habíamos ayudado nos gritó que no nos detuviéramos. Así que aceleré, alejándonos de ahí. Durante el trayecto de regreso pasamos el reporte a la base para que buscaran al otro policía, quien según nuestro compañero se encontraba por ahí, y al que llevábamos con nosotros lo dejamos en la delegación más cercana. Esa noche en especial no nos sentíamos seguros para seguir patrullando, así que nos quedamos dentro de la patrulla, esperando que amaneciera. Serían las 5:30 de la mañana. Cuando regresé por la tarde a la delegación para iniciar mi turno de trabajo, ya se contaban algunas cosas de lo sucedido la noche anterior, y algunos compañeros hasta hacían algunas bromas. Ya saben, así es esto. Durante los siguientes meses estuvo el ambiente relativamente tranquilo, refiriéndome a lo paranormal, pero claro, a otros compañeros les tocó vivir cosas similares o peores. Lo último que quiero contarles sucedió a principios del 2004. Serían como las 3 de la mañana. Nos habían designado vigilar algunas colonias de Guadalupe, colonias difíciles de transitar y de recorrer, además, un tanto peligrosas. Acababa de cambiar de compañero. Era muy escéptico,
Me decía que él no le tenía miedo a nada y que esperaba que yo tampoco, porque en las colonias donde andábamos se veían cosas extrañas. De pronto, por el radio de comunicación, recibimos un llamado de auxilio. Muy cerca de donde estábamos, nos avisaban de la base que un compañero casi gritaba pidiendo auxilio desde su patrulla. Decía que una mujer loca y extraña se le había echado encima, que estaba golpeando su patrulla y que trataba de sacarlo de su unidad, que no se podía ir porque el motor no le respondía. Me enfilé rumbo a la dirección que nos notificaron. Era en Valle de la Silla. Como dije, en ese tiempo eran colonias difíciles. Cuando nos acercábamos al lugar, cuando estábamos ya cerca de llegar, se miraban las torretas de esa patrulla, la cual estando más cerca, nos percatamos que había chocado de reversa contra un árbol. Al mismo tiempo que nosotros, también llegaron otras patrullas a brindar el apoyo. Al revisar el vehículo, encontramos al compañero policía inconsciente. Supongo que por el choque. Lo que no entiendo es cómo, si el motor no funcionaba, chocó contra un árbol de reversa, en lugar de irse hacia adelante. Y tampoco veía a la mujer loca. Aparte de todos los policías, ya se encontraban civiles. Llamamos a la ambulancia y tardaron un poco en llegar. Cuando reaccionó, yo fui a tratar de alejar a los civiles para despejar el perímetro. Se me acercó una señora y me dijo: «Oiga, yo vi todo», y me empezó a contar su versión de lo acontecido. La señora me dijo que ella estaba despierta porque su hijo no había llegado del trabajo. Se estaba preparando un café para mantenerse despierta, cuando se le ocurrió asomarse por la ventana de la cocina. Ella vio la patrulla parada a mitad de la calle. Se le hizo raro, porque parecía que el policía no hacía nada. Miró a lo lejos una luz extraña que le llamó la atención. Con asombro, miró que cayó algo negro y grande de uno de los árboles. Pero para su sorpresa, esa cosa no tocó el suelo, sino que se quedó levitando. Que con las luces de la patrulla miró que era una horrible figura, que lo primero que pensó fue que era una bruja. Estaba totalmente vestida de negro y volvió a repetir que no tocaba el suelo. La bruja se cubría el rostro con sus manos porque estaba deslumbrada con las luces de la patrulla. De pronto, la bruja se abalanzó sobre el policía y este gritó. El policía quería arrancar su vehículo, pero no funcionaba. Seguía gritando como si estuviera pidiendo ayuda. Entre que la bruja forcejeaba con el policía, el vehículo funcionó, solo que en lugar de ir hacia adelante, como sería lo más lógico, la patrulla, por alguna razón desconocida, se fue de reversa hasta chocar contra un árbol. Al momento del impacto, la bruja ponía sus manos sobre el parabrisas, mirando hacia adentro de la patrulla, pero luego se trepó al árbol donde había chocado y la perdió de vista. Luego de escuchar la historia de la señora, me quedaron muchas dudas, las cuales claramente esa mujer no me podía aclarar. Para este punto, ya había llegado Protección Civil y yo fui a echarle un vistazo a la patrulla. El vehículo estaba golpeado y rasguñado, como con algún objeto punzocortante, quizás unos cuchillos, como si aquella bruja tuviera garras enormes. La escena era muy extraña. Solo por descarte y un poco de curiosidad, alucé el árbol donde se supone estaba escondida la bruja. En ese momento, salió volando una sombra negra. Todos los perros de la cuadra empezaron a ladrar furiosos y todos los curiosos que ya se habían amontonado empezaron a gritar de miedo. Ya había sido suficiente para mí por esa noche, así que aprovechando que Protección Civil se puede encargar de todo, le dije a mi compañero que ya mejor nos fuéramos. Ya en el trayecto, y todavía pensando en lo recién ocurrido, no pude evitar acordarme del policía que habíamos ayudado en el Cerro de la Silla.
Él mismo decía que lo persiguió una sombra negra. Al día siguiente apareció en algunos periódicos y en las noticias de la televisión. Hay varias versiones de lo que yo acabo de contarles. Simplemente lo que salió en las noticias dista un poco de lo que me contó la señora. También está la versión del policía que experimentó todo en carne propia. La versión de la televisión obviamente tiene arreglos para que la noticia venda. La versión del policía puede estar alterada debido a que él se golpeó la cabeza al momento del choque. Y en cuanto a la versión de la señora, pues ya se trataba de una persona de la tercera edad. Tampoco se le puede creer todo lo que dice. Sin embargo, las tres versiones tienen algo de cierto. Nunca se sabrá la verdad completa. Lo único que me consta, y porque yo lo vi con mis propios ojos, es que del árbol salió volando una sombra negra. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.